Como entrenador he analizado montones de partidas de los estudiantes y he encontrado 5 errores típicos en su forma de jugar con los peones, el juego de peones, las estructuras de peones. 5 errores que vamos a ver cómo resolver hoy. Primera regla, una invitación no es una obligación. Así como en la vida real puedes negarte a aceptar una invitación, así también en el ajedrez. Tenemos aquí un ejemplo, una posición inicial de la defensa francesa, las negras han jugado D5, ofrecen un intercambio de peones. Y lo que la mayoría hace es automáticamente tomar en D5, lo cual está mal. Un profesional sabe que tomarás y te arrepentirás, y la idea es que no debes hacer un intercambio cuando no consigues ninguna ventaja, de hecho lo opuesto. Porque a tu oponente aquí le resuelves su problema principal. La defensa francesa es un ejemplo típico que ilustra un alfil malo. Este alfil está restringido por su cadena de peones, por lo tanto no puede ocupar una posición activa. Cuando las blancas hacen el intercambio, en cambio, eliminan la barrera al peón negro que se interpone a su alfil y solucionan el problema de las negras. Así ya no tienen problema y eso lo han hecho las blancas, ayudando a su oponente. Comparando esto con, por ejemplo, avanzar este peón o mantener la tensión jugando caballo C3, por ejemplo, ahora el alfil queda bloqueado y las negras tienen que inventarse algo, alguna estrategia para usarlo. Y lo bueno de todas estas reglas es que son universales, funcionan en todo tipo de posiciones, aperturas, demás. Aquí tenemos, por ejemplo, otra posición que se ve muy diferente, pero en realidad tiene la misma situación. Las negras deberían tomar en D4 sí o no. La respuesta es lo mismo. Observamos el alfil en C1 que está bloqueado por los peones, así como la defensa francesa. Cuando las negras hacen el intercambio, liberan la diagonal para este alfil. Ahora las blancas pueden jugarlos sin problemas. Otro ejemplo clásico de esto es la defensa Caro-Kann, donde muchos toman aquí en D5, el segundo movimiento más jugado, y eso permite que las negras resuelvan sus problemas. Su principal problema en esta defensa es el caballo pasivo en B8, porque esta es la pieza mala aquí. Por eso no es fácil encontrarle cómo desarrollarlo. Digamos que las blancas aquí mantienen la tensión. Observemos las piezas, estas par de piezas negras del flanco de rey. ¿A dónde van? El alfil no puede jugar por aquí, tampoco por aquí. Le quedan este par de casillas atrás, muy pasivas. Y el caballo no puede jugar a C6 como usual, que su peón se lo impide. Y si juega a D7, impide el desarrollo de sus demás piezas. Además está dejando colgado aquí el peón en D5. Entonces esto es muy malo. Y en cambio, cuando las blancas hacen el intercambio en D5, eliminan el peón en C6, que es el peón problema. Y están ayudando a las negras a desarrollar su caballo y su alfil a buenas casillas activas. Y bueno, algunos pueden saber algo más o menos así de las piezas menores, pero esto mismo aplica para las piezas pesadas, dama y torres. Veamos aquí, movemos inicialmente, primeros movimientos de la defensa india de rey, y aquí. Las negras hacen su avance central y las blancas deben decidir si tomar en E5 o no. La respuesta es la misma. Una invitación no es una obligación. Tomarás y te arrepentirás. Si tomas en E5, veamos esto. La dama negra en D8 actualmente es pasiva. No tiene una forma fácil de jugar, de activarse, de meterse en el juego. Y en cambio, bueno, y también está el caballo negro de B8, a donde se desarrolla, se puede desarrollar a C6, claro, pero tan pronto lo haga, avanzamos con D5 y lo expulsamos. Estos son los problemas que tienen las negras aquí, pero cuando las blancas intercambian en E5, la dama negra se activa de inmediato, ya no tiene problemas para jugar. Y también se puede jugar el caballo a C6, una casilla cómoda, ya no hay un peón que lo moleste, y allí estará muy bien. De esta manera, las blancas han ayudado a las negras a resolver sus problemas. El segundo consejo es una extensión del primero y aclara ciertas situaciones. Entonces, veamos aquí una posición artificial donde nuevamente tienes que decidir si tomar en C5 o no. Muchos intercambian automáticamente siempre que hay una oportunidad y en la mayoría de los casos esto está mal. Pero aquí viene la regla, debemos analizar el intercambio y decidir o entender si es un buen negocio o no. Debemos evitar intercambiar un peón más fuerte. Bueno, ¿qué consiste? Un peón más fuerte es un peón más avanzado y más centralizado. Si observamos este intercambio aquí, estarías cambiando el peón D4 por el peón B6, que son en realidad los peones que se eliminan con este intercambio. El peón de D4 ha desaparecido, el negro de B6 también,
Y observemos que al comparar estos dos peones, para decidir cuál es más fuerte, vemos que el de D4 lo es. El de D4 está más avanzado, está en la cuarta fila contra el otro que está en la tercera. Y además está más centralizado. Incluso está en una de las dos líneas más importantes. El peón en B6 en cambio es un peón del lado. Y entonces el peón D4 es más fuerte, más avanzado, más centralizado. El de B6 no tiene mucha importancia. Por lo tanto, hacer este intercambio es un mal negocio para las blancas. Y entonces puedes preguntarte, pero ¿qué tiene de complejo un intercambio? Simplemente un peón por otro. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, la verdad es que con esto puedes ayudar a tu oponente a resolver sus problemas, como en la primera regla. Pensemos en lo siguiente, digamos que desarrollamos este caballo por aquí y las negras, digamos, desarrollan este caballo por acá. Y en este punto podemos avanzar con este peón y expulsar a ese caballo. Así que molestamos el desarrollo de las negras. Si por ejemplo juegan con su alfil en una diagonal muy activa, avanzamos a D5 y también cerramos esa diagonal, luego con C4. Con C4 y luego un caballo C3 y el alfil negro queda bloqueado, tiene una barrera. No va a tener buenos movimientos, de pronto por A6, pero eso no importa por allí mucho. Por lo tanto, el alfil queda completamente fuera del juego. Comparando esto con algo que sucede después de hacer este intercambio en C5, ahora las negras ya no tienen problemas. Ponen su alfil en la diagonal larga y allí está ejerciendo presión a largo plazo hacia el centro, hacia el flanco de rey. Y también desarrollan fácilmente su caballo a C6, una posición muy cómoda, no hay un peón que lo moleste por D5 y incluso pueden poner su torre por la columna B y atacar por allí. Todo gracias a que las blancas hicieron un intercambio en C5 que no tenían por qué hacer. Veamos otro ejemplo más porque esto tiene que quedar muy claro. Son reglas universales que aplican en todo tipo de aperturas y posiciones. Entonces aquí las negras se han expandido por el centro y las blancas ofrecen un intercambio. ¿Deberían las negras aceptarlo, sí o no? Otra vez hay que descifrar cuál es en realidad el negocio que se está proponiendo aquí. Se está proponiendo intercambiar el peón negro de D4 por el peón blanco de B2. Pues porque, bueno, aquí tomamos hacia el centro, aplicando esta regla de tomar con los peones hacia el centro en general. Y con esto, cuando desaparecen estos, bueno, se aplica la misma lógica. El peón de D4, negro, está más avanzado, está más en el centro, entonces es más fuerte. Más fuerte que ese peón de B2 que no tiene ninguna importancia en este momento. Entonces es un mal negocio para las negras, que deberían evitar. Después de este intercambio, las blancas tienen ventaja espacial en el centro. Pueden hacer un avance de 4 en algún momento. Y tienen un centro perfecto, incluso pueden aprovechar la columna B con su torre y el alfil tendría una posibilidad de jugar por esta diagonal. Y todo esto gracias a que las negras se meten en un negocio que no deberían. El tercer consejo es uno de mis favoritos y le llamamos hacerse intocable. Y este nos muestra que podemos vencer a nuestros oponentes fácilmente porque no entienden en lo absoluto esta situación. Pensemos en esta posición, juegan las negras y han observado que hay enroques opuestos, por lo tanto se deciden a lanzar un ataque por el flanco de rey para ir del flanco de dama para ir por el rey. Y las blancas pueden intentar hacer lo mismo por el otro flanco. La pregunta es quién va a ser más rápido, porque inicialmente parece que las negras van muy rápido. Este peón ya amenaza con atacar al caballo, con esto se caería el peón central y entonces hace que las blancas jueguen el defensivo F3. Bueno, después sigue A5 también y los peones negros se ven que van muy rápido. Parece que su ataque llega más rápido, pero vamos a ver qué sucede después. Sigue ahora H4 de las blancas, empezando la misma operación por el otro flanco, y sigue A4 y sigue H5 y luego B4. Tocando ya el caballo y parece que la carrera la van ganando las negras, pero vamos a ver qué pasa finalmente. El caballo blanco va atrás y ahora las negras tienen una situación interesante donde sus peones han avanzado bastante, pero se necesita ver cómo concretar ese ataque. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, si avanzan este peón, el peón A, las blancas fácilmente resuelven, cierran la posición con el avance de su peón B y el ataque de las negras se estanca. Si en cambio avanzan el peón B, que inicialmente parece que han logrado ya abrir la posición, las blancas, bueno, si intercambiaran así, obviamente sí las negras estarían mejor, pero esto no tiene por qué ser así, no están obligadas las blancas a hacer esto, en cambio pueden hacer esta maniobra de intercambiar primero este peón y luego jugar A3, cerrando nuevamente la posición. Y así se estanca el ataque de las negras, ya no hay líneas abiertas contra el rey y ya no hay nada más que hacer.
Las negras no han logrado nada. Solo se hizo este movimiento defensivo de A3 y eso es todo. Entonces, ¿con qué más siguen las negras? En cambio, por otro lado, en el flanco de rey la situación es diferente, porque allí el peón blanco está tocando en G6 y va a intercambiar allí para entrar por el rey. Digamos que las negras juegan cualquier cosa, se intercambia el peón y luego se abre así la columna H para la torre, se intercambian alfiles, entra la dama rápidamente y ya hay una amenaza inevitable de jaque mate. Muy sencillo. Y si miramos por acá, esto que parece que es un movimiento defensivo que las negras pueden hacer aquí, esto de tomar con el caballo en H5 y mantener todo cerrado, no es posible. Se sacrifica la torre, esto es una táctica a saber, y después entra la dama y amenaza inevitable de mate en G7 también. Entonces entendamos qué es lo que ha sucedido acá. ¿Por qué el ataque blanco funciona y el negro no? Bueno, en eso consiste lo de hacerse intocable. Es que los peones de tu enroque se mantengan en las posiciones iniciales para evitar que tu oponente pueda abrir líneas. Eso es lo que consiguen las blancas aquí, sus peones están en línea, contrario a lo que tienen las negras con su peón en G6. Ese peón en G6 permite que el peón H avance, el peón adyacente y abra líneas de ataque. Todo eso porque la posición de las negras no es intocable. Y esta sola idea es suficiente para ganar muchas partidas. Lo vimos aquí, pero veamos otro ejemplo aquí. Esto, bueno, en cualquier apertura, lo decimos, esto es una posición típica de aficionados, una apertura así o similar, diferente orden de movimientos. Lo importante es que cuando jugamos D6 y amenazamos con jugar alfil G4, muchos van a jugar H3 para evitarlo. Y esto ya hace que la posición blanca no sea intocable, porque ahora podemos aprovecharnos de ese avance. Jugamos H6, que en un comienzo parece que es un movimiento defensivo, simplemente haciendo lo mismo que han hecho las blancas, pero hay algo más. Después de D3, de repente jugamos G5 y vamos a aprovecharnos de ese peón blanco que nos va a permitir abrir líneas. Vamos a avanzar con el peón adyacente y abrir la columna G para dar mate. Parece prematuro, las blancas así lo creen, pero vamos a ver lo efectivo que es. Las blancas no tienen cómo detener esto. Digamos que juegan alfil E3, avanzamos el peón, atacamos, hacemos contacto con el peón H3 y se ven obligadas las blancas a hacer algo con esto. Si el peón estuviera atrás, esto no pasaría, el caballo blanco simplemente se retiraría y no habría nada más. Pero ahora se ven forzadas a hacer aquí un intercambio, si no, pues también tomamos en H3, estamos mirando con rayos X hacia allí. Entonces intercambian, sigue alfil por G4 y se meten en una clavada. Todo gracias a lo que ya hemos hecho del avance. Y además se ha abierto la columna G. Ahora digamos que ese intercambio no cambia nada. Caballo de 5, caballo de 4. Las negras aprovechando la clavada sobre el caballo en F3. Y el principal problema es que se han abierto líneas contra el rey. Que vamos a aprovechar, se intercambia primero en F3 amenazando a la dama con el alfil. Y después de esto aprovechamos la línea que se abrió, la columna G, dando jaque, el rey se mete en la última columna y solo tenemos que pasar la dama para dar mate. Caballo por D5, dama, H4 es mate. Y vemos lo rápido y efectivo que ha sido todo esto, gracias a ese inocente movimiento de peón blanco que fue H3. Movimiento que las blancas nunca se imaginaron el problema que tendría. La cuarta regla es abrir el centro para atacar a un rey que está sin enrocar. Como esta posición tomada de una de mis partidas con blancas contra el maestro internacional Dragomaretsky. Y la posición se ve complicada, las negras tienen pareja de alfiles, por otro lado están quedadas en el desarrollo y tratan de atacar por el flanco de dama. La situación no es clara, pero aquí hay algo muy claro y es que el rey negro está en el centro y que, bueno, que no podemos atacarlo por ahora porque tiene una barrera de peones que nos lo impide. Por eso jugué F5, proponiendo un intercambio de peones donde si se diera esto se abriría la columna E y esto aceleraría mi ataque. En la partida las negras evitaron el intercambio, jugaron B4, algo que es correcto, buscando contrajuego, pero las blancas siguen insistiendo ahora con caballo de 5, esta vez ofreciendo que tomen el caballo, pues atacando a la dama también. La idea es la misma, abrir el centro para entrar por el rey. Y ahora las negras tendrían que cubrirse con este alfil, devolver así la pieza, pero es claro que el ataque blanco toma impulso,
Por lo tanto, las negras evitan tomar ese caballo, en lugar de eso mueven su dama, sigue caballo A5 atacándola nuevamente. Que si esta dama se mueve por aquí, tenemos un caballo C7 que es un ataque doble, triple. Entonces no hacen esto, tienen que ir atrás. Y ahora podemos finalmente tomar el peón en G6 y abrir ya la posición del rey. Se ha abierto la columna F, de inmediato la tomamos con la torre por F1. Sigue alfil B5 queriendo aprovecharse aquí de un pincho, pero dama F2 crea una amenaza fatal sobre F7. Todo el ataque se ha hecho posible gracias al peón, el avance del peón en F5. Se ha abierto la columna F y así el ataque tomó forma. Ahora las negras juegan con su torre, últimos movimientos, se dan unos intercambios aquí, pero tienen que rendirse, ataque sobre los dos peones, ataque a la torre. Y no hay defensa. Bueno, y aquí va otra idea que hace una gran diferencia en la forma de jugar. Bueno, entramos aquí en una posición de la defensa siciliana, nos juegan E5 y nos atacan el caballo. ¿Cómo jugar aquí? Bueno, hay que mover el caballo, obviamente, está siendo atacado y muchos en esta situación intercambian de inmediato en C6, lo cual está mal, porque hay otra regla que nos dice que debemos evitar intercambios que fortalezcan el centro de tu oponente. Es lo que se hace al tomar en C6, ayudamos a las negras a mover un peón del lado, acercarlo hacia el centro, y esto hace que ese peón aumente de valor. El peón C6 ahora es más importante, cubre esta casilla, por ejemplo impide un salto de caballo por allí, y en el largo plazo permite un avance del peón central a D5. Si comparamos esta situación con ir por ejemplo a B5, ahora el peón en B7 está allí, pasivo, no hace nada, y las negras tienen que lidiar con acá un par de debilidades. Podemos saltar con el otro caballo también, entrar por allí y sacarle provecho a esas debilidades. Entonces, tomar en C6 es algo que la gente hace porque es una ruta de escape fácil al problema que se propone aquí, pero no se debe hacer. En cambio hay que salvar el caballo. Cuando hacemos esto de fortalecer el centro de las negras, veamos por ejemplo aquí, sigue alfil C4, siguen varios movimientos aquí, si avanza la partida, se ataca a este peón, digamos se defiende por aquí, juegan D5. Esa es la clave y este peón ha hecho posible el avance central, el peón que resultó del intercambio del caballo en C6. Se da ataque de piezas, bueno aquí entonces el peón negro ha ido desde B7 hasta D5. Este peón ha hecho sí ha hecho un gran progreso. Y eso fue gracias a que las blancas intercambiaron en C6. Bueno, ahora las negras tienen una gran partida. Digamos que siguen aquí otros movimientos, un jaque nada más. Las negras tienen un centro fuerte que amenaza incluso con avanzar. Una buena ventaja posicional. Y aquí otra situación muy típica de la misma idea. En estas posiciones se puede jugar alfil E3, ofreciendo un intercambio de alfiles que muchos de tus oponentes van a tomar a la ligera para tomar en E3. Y esto nos permite avanzar el peón que está en F2 hacia el centro. Ahora este peón es más importante y le quita unas casillas importantes a las negras. En el centro cubre D4 impidiendo que el caballo negro salte por aquí. También F4 y nos permite en algún momento avanzar con el peón D para ocupar aún más el centro con los peones, logrando un centro clásico. Y hay un plan aquí que es muy efectivo, por ejemplo, que es que saltar con el caballo por H4, pasar nuestra dama también hacia el flanco de rey y usar la columna F para lanzar un ataque sobre el rey, sobre el flanco de rey. Digamos aquí dama E1, ya mirando hacia G3, y después de esto iniciaremos la maniobra del caballo. Digamos que se juega ahora alfil E6. Nosotros no vamos a caer en el mismo error. En cambio vamos atrás y que intercambien alfiles atrás si se quiere. Se abre así otra línea más para nuestra torre. Tenemos la línea abierta de la columna F. Y para nosotros todo esto está bien. Digamos que las negras juegan un peón por acá, eso no importa. Nosotros saltamos con nuestro caballo hacia H4, vamos a F5, dama G3 y vamos a ir por el rey. Digamos que cubren con su caballo, bueno, jugamos dama G3. E incluso si, aunque la computadora diga que esto se puede defender y demás, en la práctica he ganado muchas partidas, muy buenos resultados con esto. Porque se forma un ataque fuerte, digamos aquí por ejemplo una amenaza de tomar en F6 ya, gracias al peón clavado, y si juegan por aquí pues se toma en G6 y nos ganaríamos ahí un peón también. Y en general si este caballo se mueve nos metemos en F5 con el nuestro. Después de eso tenemos muchas amenazas sobre la columna, tomar en H6,
aprovecharnos de este par de piezas bien ubicadas. Podemos doblar incluso torres por la columna F si llega a ser necesario. En pocas palabras, tenemos un juego muy fácil en esta posición, todo gracias a ese intercambio que hicieron las negras a la ligera en E3 que nos permitió abrir la columna F. Las negras no tenían por qué hacer esto. Y pues este alfil ya está protegido, deberían haber dejado así, enrocar por ejemplo, y no pasa nada con esos alfiles si se da este intercambio, incluso la casilla de 4 se vuelve mejor para las negras. Y eso es todo por hoy. Esperando que estos consejos te ayuden a ver la gran diferencia que hace el juego de peones, nos vamos despidiendo, pero decir también que el juego de peones es solo una pieza de todo el rompecabezas. Para subir de nivel tienes que aprender muchas cosas más, todo un sistema de pensamiento, y eso lo puedes aprender con nuestros cursos completos y empezar obviamente por estudiar la clase maestra que te da una guía concreta de cómo elevar tu nivel tal como lo han hecho los demás estudiantes.